La diversidad o diversidad biológica es el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que lo conforman, resultado de miles de millones de años de evolución, según procesos naturales y también de influencia creciente de las actividades del ser humano. La biodiversidad comprende igualmente la variedad de ecosistemas, las diferencias genéticas dentro de cada especie que permiten la combinación de múltiples formas de vida y cuyas mutuas interacciones con el resto del entorno. Este reciente concepto incluye varios niveles de organización biológica. Abarca de la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado, y su variabilidad genética a los ecosistemas, de los cuales forman parte estas especies, y a los paisajes o regiones en donde se ubican ecosistemas. También incluyen los procesos ecológicos evolutivos que dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. Cada uno de los niveles tiene 3 atributos, en los cuales están composición, estructura y función. Composición, identidad y variedad de elementos, es decir, especies presentes y cuántas hay. Estructura, organización física o el patrón de sistema que incluye abundancia. Función, procesos ecológicos y evolutivos, incluyen depredación, competencia, parasitismo, entre otros. Entre otros aspectos cuantificables tenemos diversidad genética, la variación de los genes dentro de las especies, diversidad de especies existentes en una región, diversidad de ecosistemas, es la variedad de las comunidades y ecosistemas, diversidad cultural humana, biodiversidad genética o especies, algunos atributos a las culturas humanas. Factores que determinan la biodiversidad. Entre ellos encontramos el clima, la humedad, la temperatura, la altitud, la latitud, la presión atmosférica, la salinidad del agua, la cantidad de luz solar, el tipo de suelo y el tipo de relieve. Además, la biodiversidad es garante de bienestar y equilibrio en la biosfera. Los elementos diversos que componen la biodiversidad conforman diversas unidades funcionales que aportan y aseguran muchos de los servicios básicos para nuestra supervivencia. La pérdida de los hábitats es la principal causa de pérdida de la biodiversidad. Al transformar selvas, bosques, matorrales, pastizales, manglares, lagunas y arrecifes en los campos agrícolas, ganaderos, granjas camaroneras, presas y zonas urbanas, destruimos los hábitats de miles de especies. Muchas veces su transformación no es completa, pero existe deterioro de la composición, estructura o función de los ecosistemas que impacta a las especies y a los bienes y servicios que obtenemos de la naturaleza. La diversidad actual fluctúa entre 7 y 20 millones de especies diferentes, según estimaciones muy generales, aunque puede llegar hasta los 80 millones. Cada una con una variación en su información genética, las cuales vienen en una variedad de comunidades biológicas. Sin embargo, solo se ha identificado y descrito aproximadamente 1,5 millones, por tanto, una muy pequeña proporción del total recibido. Grupos de organismos, tales como bacterias, artrópodos, hongos, han sido poco estudiados, mientras muchas especies marinas y costeras son prácticamente desconocidas. La biodiversidad puede dividirse en 3 categorías. La primera, división genética, entendida como la variación de los genes dentro de las especies. La segunda, diversidad de especies, es decir, la variedad existe en una región. El número, o sea su riqueza, es una medida que a menudo se utiliza. La tercera, diversidad de ecosistemas, cuyo número y distribución podrá medirse en las comunidades y asociaciones de especies, en términos generales. Para englobar todos los aspectos de biodiversidad, es necesario hablar de diversidad cultural, lo que incluye los grupos étnicos de cada país, así como las manifestaciones culturales y de uso de los recursos naturales. México es uno de los 5 primeros países en megadiversidad y ocupa el 7º lugar por superficie. Entre las características que definen su megadiversidad
Destacan su ubicación geográfica entre dos regiones, la neártica y la neotropical. Por lo tanto, encontramos especies del norte y del sur. La variedad de climas, desde el seco hasta el húmedo, así como las temperaturas, desde muy frías hasta cálidas. Finalmente, está la topografía, desde las zonas muy planas hasta muy intricadas. De igual modo, en la actualidad, México alberga entre 10 y 12% de todas las especies de plantas y animales del planeta. Cuenta con 439 especies de mamíferos, 705 de reptiles, 289 de anfibios, 35 de mamíferos marinos y 1061 de aves. Pero de estas, la mitad está en peligro de extinción. Respecto a la fauna, hay ejemplos de la región neoártica, como las tortugas del desierto, las espléndidas mariposas monarcas, los ajolotes, los gansos, topos, osos bistones y borregos cimarrón. Por otra parte, hay muestras de la fauna neotropical, como guacamayas, monos arañas, aulladores, osos, hormigueros, entre otros, mientras que especies como los colibríes, los armadillos y otros se distribuyen en ambas regiones. Sin duda alguna, la fauna marina cuenta con la mayor biodiversidad localizada en una región biológicamente rica como los arrecifes del Caribe, cuyo frente se extienden por más de 200 kilómetros. Esponjas, medusas, camarones, pepinos de mar, erizos y una gran cantidad de especies multicolores. En el Golfo de California se ha descrito más de 140 especies y 1.300 gusanos de mar. Desde nuestra condición humana, la diversidad también presenta un capital natural. El uso y beneficio de la biodiversidad ha contribuido muchas maneras al desarrollo de la cultura humana. Representa una fuente potencial para subvenir a necesidades futuras.